Iglesia amada, quiero saludarles con mucha alegría y paz para cada uno de ustedes. Me es grato estar de nuevo en este lugar para poder compartir con ustedes. Espero esté en su casa, en su hogar, compartiendo con su esposa, sus hijos, jóvenes, amigos. Quienes estén escuchando en este momento, quiero bendecirles, ministrar paz, ministrar gozo a sus vidas. Y quiero en esta hora compartir la segunda parte de aquello que compartimos el lunes anterior, que fue el modelo a seguir. Y quiero recordar algunas cosas interesantes que por la palabra hemos descubierto y aprendido de este modelo. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Por lo tanto, cada una de las cosas que Él habló, Él dejó en nuestras vidas, es para aprender de Él. En ese lunes anterior aprendimos que Él, ese modelo, nos decía el interés que tenía Él por los demás. Era una característica propia de Él. Se interesaba por todos. Recuerden que Él trajo el reino de los cielos a través de la palabra. El Padre se manifestó al hombre a través de su Hijo, ministrando Él la palabra y todo lo que el Padre le enseñó, porque Él estaba impregnado de la esencia del Padre. Su enseñanza era fundamento, era palabra. Demostró compasión, aceptación, empatía hacia los demás. Es lo que nosotros aprendimos, es lo que compartimos la semana anterior. Nos enseñaba a cambiar y a madurar en nuestros procesos en la vida. Cubría y aliviaba nuestras necesidades y sufrimientos. Nos aceptaba con nuestras virtudes y nuestros defectos. Procuraba que la persona se amara y valorizara a sí mismo. Siempre procuraba Él enseñarnos a valorizarnos a nosotros mismos. También nos daba estabilidad en nuestros valores. Él daba a través de la palabra estabilidad a los valores que Él nos enseñaba. La importancia y atención que tenía con los demás en la palabra y los pensamientos que Él conocía de los demás. Él le daba importancia y ponía atención en lo que Él ministraba y en la condición que estaban. Cuando nosotros escuchábamos y a través de la palabra y la enseñanza escuchamos, está la importancia y la atención de los que tenemos adelante enseñando y los que nos enseñan a nosotros. Nos proporciona esperanza, ánimo, paz, palabra, con el deseo de cambiar. Esas fueron en parte la enseñanza que tuvimos el lunes anterior. Ahora quisiera compartir con ustedes una palabra y quisiera ver y enseñar tal vez en cuanto a lo que es la palabra. Tanto aprendemos de lo que se nos ministra en esta palabra, se nos abre un poco más porque Él tenía tanta autoridad y era tan efectivo cuando Él decía lo que el Padre le dejó y le encomendó hacer, hablar de Él. Mientras más conocemos al Hijo, vamos a conocer al Padre. Mientras más podemos entender lo que el mensaje traía de parte del Padre, de esa manera vamos a conocer al Padre. Mientras nos esforzamos a escudriñar la palabra y aprender de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esta palabra que está en Mateo 7:29, dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué hace una diferencia entre la enseñanza de los escribas y la de Él? Recuerden que los doctos en la ley, los escribas, estaban sujetos y conocían la ley de Moisés. Y en esa ley, siempre que alguien cometía un pecado
o algún error, tenía que pagar con algo muy fuerte, muy parecido a lo que él hacía. Pero la diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que él aplicó algo nuevo, un mandamiento nuevo, nos dejó a nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor hizo el cambio, el giro, cuando declaró ese último mandamiento. Nos hace entender que nosotros tenemos que perdonar a aquel que nos hace daño, poner la otra mejilla. Aprendemos del Señor Jesucristo el amor hacia los demás, valorarse a sí mismo y amarse a sí mismo, en lo que Él nos ha enseñado. ¿En qué forma nosotros como cristianos podemos ejercer autoridad, esa autoridad delegada? Muchas veces tenemos autoridad de una manera correcta y muchas veces lo hacemos incorrectamente. Y vamos a ver un tema que es muy interesante a través de esta palabra: la efectividad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué era tan efectivo su ministerio? En Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Por qué tenía autoridad? ¿Por qué tenía efectividad su ministerio? Porque Él no hablaba cosas por su cuenta, sino que cada palabra que Él decía era porque el Padre le decía y le enseñaba lo que tenía que hablar y decir. En Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, aquí estamos hablando de algo interesante, que era efectivo para él en lo que decía, en lo que hablaba, en lo que ministraba a los demás. Él obedecía a su Padre. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, es ser obediente a su palabra. Y Él obedecía a su Padre, nuestro Padre Celestial, de una manera, de una obediencia perfecta. En Marcos 5 vamos a ver que Él vivía en fe. Y vemos esto cuando declara el Señor Jesucristo al principal de la sinagoga, en Marcos 5:36, a Jairo, cuando su hija estaba prácticamente muerta en la cama. Él solamente declaró estas palabras a Jairo y le dijo: cree solamente. Y cree solamente nos enseña que él vivía en la fe. Él era la fe. Solamente le dijo a Jairo esta frase y le dijo solamente: ella duerme. Y declaró una palabra y la niña se levantó. Eso nos enseña a nosotros a tener fe en aquello que vamos a hacer. En Lucas 5, 15, 16, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Lucas 12:13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios su Padre. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una de las cosas que tenemos que aprender de él, a vivir en oración. Tenemos nosotros ciertas costumbres de orar en la mañana, mediodía o en la tarde, pero la palabra nos enseña: orad en todo tiempo, en todo lugar. Nuestro Señor Jesucristo vivía en oración, por eso que era efectivo en todo lo que Él hacía.
tenía esa capacidad de tener una hermosa comunión con su Padre. Oraba. Antes que él fuese bautizado, una de las cosas que hace uno, el padre terrenal del Señor Jesucristo era José, era un carpintero y en eso él colaboraba con su papá. Pero una de las cosas que le agradaba al Señor era estar en la sinagoga y enseñar. Y mientras enseñaba era sabio y crecía en sabiduría. En Lucas 3, 21, 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento, cuando él fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y de ahí él comenzó a hacer algo tremendo, que vamos a ver, y todos nosotros en la mayoría conocemos lo que él hizo después de recibir ese poder tan grande que era el Espíritu Santo. Aconteció en Lucas 5, 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vinieron hombres doctos en la ley de todo lugar para escucharlo, para ver qué él hacía. Cuando comenzó a manifestarse ese poder en él, comenzó a hacer cosas tremendas, milagros, sanidades. Su ministerio era efectivo por el poder y la unción del Espíritu Santo. Con esto, amados, quiero animarles. Él vivía en oración por el poder y unción del Espíritu Santo, para que sea efectivo lo que nosotros deseamos hacer, como mirando al modelo, como escuchando al modelo, como mirando lo que él hacía. Tenemos que ser efectivos en muchas de las cosas que él nos mandó a hacer. El propósito al cual fuimos llamados, tiene que haber en nosotros obediencia, vivir en fe, vivir en oración y ser guiados por el Espíritu Santo en todo aquello que hemos de hacer. Cuando él hablaba, como decía, no hablaba por cosas personales, sino que él hablaba todo lo que el Padre le decía hablar y enseñar. En Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor Jesucristo. Andemos pues como hijos de luz. Si recordamos cada una de las cosas que Él hizo, tenemos que aprender por qué tiene que ser efectivo lo que nosotros tenemos que hacer conforme a ese modelo. Ese modelo para nosotros era sabio y Él nos enseña a ser sabios. Nos entiende, como dijimos antes. Él, cuando Él se dirigía a alguien, se manifestaba y tenía interés por todos nosotros, por todos aquellos que escuchaban, por aquellos que leían su enseñanza. No condicionaba a Él por nuestra forma de ser. Cada vez que nosotros escuchábamos
Él tenía empatía con nosotros, entendía los procesos y esos procesos nos hacían madurar, pasar los procesos, ¿no es cierto? Tenemos que actuar y enseñar con esa autoridad y esa efectividad de una manera correcta delante de Él. Nos vamos a equivocar muchas veces, vamos a cometer errores, pero la palabra siempre va a estar y siempre de Él vamos a recibir una enseñanza para levantarnos y seguir adelante. Así que, hermanos amados, iglesia amada, amigos, quiero animarte a seguir en este proceso que comenzamos, precioso, una vida nueva, y tenemos que aprender de aquel que es nuestro modelo a seguir. Él nos levantó de las tinieblas para resplandecer en su luz admirable. Así que con estas palabras quiero animarlos a seguir escuchando los estudios, escudriñando las Escrituras, aprendiendo de ese precioso modelo que es nuestro Señor Jesucristo, y compartir en el hogar. Si estás trabajando, nunca dejar de hablar, nunca dejar de orar, nunca dejar de tener fe en aquello que te has propuesto hacer, y en medio de todo lo que puedas vivir, en las circunstancias que estemos, siempre mantener fe en cada uno de nosotros. Así que quiero terminar orando para que esta palabra quede en cada uno de ustedes, se haga vida en cada uno de nosotros. Tenemos que ser efectivos, como digo, tenemos que aprender de ese precioso modelo que es nuestro Señor Jesucristo y la palabra que el Padre ministró a través de su Hijo. Padre Santo, gracias te doy en esta hora por poder compartir con mis hermanos en la fe, con amigos, que esta palabra, Padre justo, nos enseñe cada día a ser efectivos. Tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros tiene un don, una gracia especial, que seamos efectivos en desarrollar ese talento que el Padre nos ha dejado y que en nuestro Señor Jesucristo nos ha aclarado lo que tenemos que hacer para cumplir la tarea que nos ha encomendado hacer. Gracias porque ese modelo a seguir en nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido siempre a través de la palabra esa compasión con cada uno de nosotros, ese amor para que nosotros sigamos creciendo. Oro para que cada uno de mis hermanos siga creciendo en sabiduría, en gracia, en revelación. Padre Santo, también quiero bendecir a mis hermanos, a la iglesia en general, para que tú sigas cubriendo toda necesidad, para que nada falte conforme a tu palabra en ellos. Padre Santo, en medio de esta situación que vivimos, podamos poner en práctica tu palabra y aferrarnos plenamente en ti. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que les bendigo, hermanos amados, un abrazo grande para cada uno de ustedes. Bendición.